Cordial a nuestros asistentes a nivel nacional e internacional. Continuando con nuestras conferencias, presentamos la ponencia titulada Sustancia blanca de cara lateral de hemisferio cerebral, a cargo del doctor Julio César Pérez Cruz, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de neuroanatomía funcional, licenciatura en neurociencias, Facultad de Medicina de la UNAM, profesor de Academia de Anatomía Humana, Escuela Superior de Medicina, Instituto Politécnico Nacional. Es un honor contar con su participación. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues como ya nos comentaron, mi nombre es Julio César Pérez Cruz. Soy profesor de Anatomía en la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor de Anatomía Humana en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. En ambos lugares es donde trabajamos desarrollando el trabajo en anatomía y neuroanatomía enfocado hacia la orientación con aplicación quirúrgica, y donde hemos trabajado en algunas colaboraciones que presentaremos en esta sesión con algunos doctores neurocirujanos. Entonces, nosotros nos encontramos en la Ciudad de México, como ya le habíamos comentado. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre sustancia blanca del hemisferio cerebral, específicamente de la cara lateral, ya que generalmente este tema se divide en dos, en la cara lateral y en la cara medial. Entonces, en la sesión pasada hablamos de giros y surcos, que es la parte cortical, las neuronas, los somas, y ahora vamos a hablar de otra parte de la neurona, que son los axones, que conectan estas diferentes regiones corticales. A eso nos referimos con sustancia blanca, en específico de la cara lateral. Entonces, tenemos que, generalmente esto lo realizamos con un método que se llama método Kingler, o la técnica de disección de fibras. Por ahí del año 2008 publicamos un artículo en la revista del Hospital Juárez de México con respecto a la estandarización del método Kingler y su visualización tridimensional en anaglifo. Entonces empezamos a hacer ensayo y error, un diseño experimental con respecto a cuáles son las mejores condiciones que debe tener el tejido para poder hacer disección de fibras, cuál es el mejor instrumental que nos da mejores resultados y cómo se podría visualizar en 3D por anaglifo. Y se publicó en este artículo que está de acceso libre en la red. En esa época había poco con respecto a disección de fibras, al menos en nuestro país, principalmente porque generalmente por los estudios de imagen, pues no se podían visualizar los tractos. Sabemos que a partir de por ahí del 2000 hacia adelante se empezó a trabajar más en la parte de la tractografía, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de los resonadores, y surgió este estudio de imagen que cada vez nos sorprende más, que es la tractografía. De tal manera que es una metodología que se ha popularizado nuevamente
en base a los trabajos y los artículos del doctor Yassar Gil con respecto a disección de fibras de la cara lateral y del doctor Ugur Touré, igual del doctor Paulo Cadri, a quien saludamos a través de esta vía, y que posteriormente él nos hablará de la región temporomesial. Entonces, ya se ha vuelto un tema a nivel internacional. Hay diferentes cursos donde se habla sobre esto de disección de fibras. Hubo un apartado, ahora que fue el simposio de la sociedad de Roton, del doctor Roton y de los fellows del doctor Roton con respecto a disección de fibras. Muy interesante. Entonces, tenemos este esquema, que es un esquema de fisiología del año de 1944, donde ya nos plantea este modelo, ¿no? Tenemos las áreas corticales que mencionamos en la sesión pasada, las áreas de Brodmann, y cómo estas áreas de Brodmann están conectadas por fascículos. Entonces, tenemos aquí el área 39 y 40 en este esquema del cerebro, en la cara lateral, y cómo esta área 39 y 40 se conecta con la 44 y 45 por la parte más ventral de todo este fascículo, que se llama fascículo longitudinal superior. Sabemos que se asocia con el lenguaje, la parte ventral, es lo que llamamos fascículo arcuato, pero tiene una parte dorsal que me está conectando el área 5 y 7, que es el área somestésica secundaria o de asociación con mi lóbulo prefrontal, de tal manera que tiene un subcomponente que no se asocia con el lenguaje, sino con procesos atencionales visoespaciales. Esta es otra de las características de este fascículo que se llama fascículo longitudinal superior. Entonces, la teoría de las redes neuronales pues no es nueva, es algo que en las neurociencias, desde los descubrimientos de Cajal con respecto al espacio sináptico, desde los trabajos de Camillo Golgi, que fueron premios Nobel de medicina por allá de 1905, ya se manejaba que las neuronas estaban conectadas unas con otras por medio de axones, que las neuronas no eran una continuidad, que el tejido nervioso no era con una continuidad, sino que había un espacio entre ellas, ¿verdad? Que es la hendidura sináptica. Entonces, desde esa época, desde el año 1900, había dos concepciones con respecto a cómo funciona el cerebro. Una era la teoría neuronal, como la unidad anatomofuncional, que es continuidad de la doctrina de la teoría celular de Schwann y de Virchow. Esa teoría, y la otra era la radicular. Entonces, al final, con base a los trabajos de Cajal y de Camillo Golgi, se dio importancia y se dio la fundamentación para la teoría de la neurona como unidad funcional, unidad trófica y unidad de origen. Entonces, generalmente, pues sabemos que los axones van a formar la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Vemos aquí la sustancia blanca y sabemos que la sustancia blanca se divide en tres tipos de fibras, que son las fibras comisurales, que son las que comunican un hemisferio con otro hemisferio. Tenemos aquí esta comisura, que es el cuerpo calloso. Hacia abajo tengo una comisura que une un hipocampo con otro hipocampo, que es la comisura hipocampal, y tenemos una comisura anterior. Son las fibras comisurales. El otro componente de la sustancia blanca del hemisferio cerebral va a ser las fibras de proyección que forman la cápsula interna. Son axones que vienen en sentido descendente o ascendente. Se originan aquí a nivel en el caso de las vías descendentes, en las capas corticales, y de aquí descienden estos axones por la cápsula interna, ya sea por la rodilla o por el brazo posterior. Este sistema se llama sistema de proyección y forman la cápsula interna, la corona radiada. Hacia acá tengo estas fibras que ya hemos mencionado, que son las fibras comisurales. El ejemplo más representativo sería el cuerpo calloso. Y después tengo las fibras que son intrahemisféricas y que conectan un giro con otro giro. Esas fibras que conectan un giro con otro giro se le conocen como fibras de asociación. Y las dividimos en dos, en fibras de asociación cortas, las que conectan giros adyacentes, y las fibras de asociación largas que conectan giros de lóbulos diferentes. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, haciendo la disección de la cara lateral. Hablaremos de la sustancia blanca de la cara lateral del hemisferio cerebral y de estas fibras de asociación cortas y de las fibras de asociación largas. Entonces, eso es un concepto clásico y básico. Sabemos que la sustancia blanca se divide en fibras comisurales, fibras de proyección y fibras de asociación.
y las de asociación se dividen en largas y cortas. Para hacer nuestra disección de la cara lateral y haciendo la correlación anatomo-quirúrgica, pues marcamos los puntos craniométricos, ¿verdad? Que ubicamos en nuestra cara lateral. Entonces tenemos en este espécimen inyectado con látex, látex azul para las venas y látex rojo para las arterias. Vemos esta sutura, que es la sutura temporoparietal. Sabemos que la sutura temporoparietal se relaciona con la cisura lateral o de Silvio. Después, hacia acá, tenemos este punto craniométrico, que es el terion, que se relaciona con la arteria meningia media y la vena meningia media. Y vemos acá esta sutura, que es la sutura coronal. En relación con la sutura coronal, hay un punto craniométrico que está en relación con la línea temporal superior, que es este punto de aquí. ¿Ok? Hacia atrás, la línea temporal superior tiene una parte más prominente, que es en relación con las glabelas, y es otro punto craniométrico. Son estos puntos craniométricos de la cara lateral que podemos ubicar. Si quitamos nuestro diploe óseo, nuestra porción horizontal, por ejemplo, porción vertical del hueso frontal, nuestro parietal y la escama del occipital, pues vemos que tenemos en un plano más profundo a esta meninge. En este caso fue difícil retirar el hueso sin desgarrar la dura madre, ya que tenía o que presenta este espécimen hiperostosis frontal. Entonces, al momento de desgarrar, de quitar el hueso, estaba muy incrustada la dura madre dentro de la tabla interna y se desgarró. Pero vemos, bueno, aquí la relación con esta arteria, que está en relación con la dura madre en la cara lateral, que es la meningia media. Sabemos que la vena meningia media se relaciona con el terion y que se origina o está originándose de la maxilar interna y entra aquí por el agujero espinoso. Sabemos que nuestra arteria cerebral media, de acuerdo a la descripción del doctor Roton, también tiene mucha variabilidad anatómica. El patrón más normal es el más frecuente, en el cual tenemos dos troncos, un superior o frontoparietal y un inferior o temporal. Y de estos troncos se van a originar diferentes arterias, en frecuencia son aproximadamente 12 ramas corticales. Tenemos aquí, nos mencionan la arteria prefrontal, la precentral, la arteria central, la arteria parietal anterior, parietal posterior, la arteria angular, la arteria temporoccipital anterior, la arteria temporoccipital o temporal posterior, la arteria temporal media, la temporal anterior y la temporopolar, ¿no? Como ramas corticales de la cerebral media. Sabemos que la primera porción de la cerebral media es el segmento M1 y se relaciona con las arterias lentículo-estriadas laterales, que vamos a ver en esta disección de la cara lateral. Entonces, regresamos a esta imagen. En este espécimen se hizo la disección topográfica y vemos la relación con esta vena, que encontramos muy superficial, ya la habíamos mencionado, es la vena silviana superficial, y cómo la vena silviana superficial se dirige hacia el seno esfenoparietal o de Breschet. Sabemos que el seno esfenoparietal o de Breschet se encuentra en el borde libre del ala menor del esfenoides. Vemos hacia arriba que vienen venas corticales, tanto ascendentes como descendentes. Aquí vemos parte de la vena anastomótica menor o de la B. Sabemos que si algo es muy variable también es el sistema vascular. En anatomía decimos que hay algo que no tiene, si en anatomía algo no tiene palabra, es el patrón de las arterias y las venas, y mucho menos el de las venas. ¿Ok? Entonces, si identificamos algunos giros, identificamos aquí mi cisura central o de Rolando, mi giro precentral, el giro subcentral y el giro postcentral, que ya habíamos mencionado anteriormente como lobulillo central de Yassar Gil, ¿no? Que describe el doctor Yassar Gil en su libro de Microneurosurgery. Hacia arriba vemos este giro, que es el giro frontal superior y el giro frontal medio. Hacia abajo el giro frontal inferior, identificamos el giro opercular, el giro triangular y el órbito frontal, que forma parte del opérculo frontal. Hacia abajo habíamos dicho que este es el giro precentral, el giro subcentral, el postcentral. Hacia abajo vemos T1, que es el giro temporal superior, y en relación con el giro temporal superior, este giro, que es el giro supramarginal, también forma parte del opérculo. Sabemos que opérculo significa tapadera, y todos estos giros están tapando el óvulo de la ínsula. Hacemos un acercamiento a la imagen y vemos nuevamente todas estas ramas corticales. Se dividen en ramas corticales descendentes y ramas corticales ascendentes. Vemos cómo van a drenar hacia lo que es el seno transverso o a la unión del seno transverso con el seno sigmoideo. Bueno, vemos esa correlación. Vemos aquí la arteria angular,
que es la rama terminal de la cerebral media en relación con el giro supramarginal y el giro angular. Eso es lo que apreciamos en este plano de la cara lateral. Entonces, lo que procedimos a hacer es quitar la corteza. Recuerden que en el método Kingler o en el método de técnica de disección de fibras, hacemos una disección raspando, se puede decir, o disecando la sustancia gris de la sustancia blanca. Identificamos ya aquí estas fibras de sustancia blanca que están comunicando un giro con otro giro. Estas fibras que comunican un giro con otro giro se llaman fibras de asociación cortas o fibras en U de Meitner. Otros autores les llaman las fibras en U de Arnold, de estas fibras que hemos mencionado. Ahí hay debates con respecto a la terminología anatómica. Unos dicen que no es correcto llamarlas fibras en U, sino simplemente fibras de asociación corta. Queda como un referente histórico lo que estamos mencionando del núcleo, perdón, de las fibras en U de Meitner o de Arnold. Entonces, quitamos toda la parte de la sustancia gris en la parte periférica y dejamos íntegro nuestra región del opérculo. Como mencionamos, tenemos el opérculo frontal, el opérculo parietal y el opérculo temporal, que están cubriendo el lóbulo de la ínsula. Aquí en este nivel ya quitamos la aracnoides y se ve el punto silviano. Recuerden que el punto silviano es el punto donde se origina la rama posterior de la cisura lateral, la rama vertical o ascendente y la rama anterior o horizontal. Este punto es muy importante porque es una vía de acceso al valle silviano para poder hacer disección de la cerebral media o como referencia para accesos hacia el segmento M1 de la cerebral media o aneurismas, ¿no? Hay artículos muy bonitos con respecto a esta región del punto silviano. Hacemos el acercamiento, alcanzamos a ver ya aquí algunas partes de la cerebral media en la parte profunda. Vemos la arteria temporopolar, la temporal anterior, temporal media, temporal posterior, que son las arterias que van a irrigar nuestro lóbulo temporal. Después lo que hicimos es quitar la corteza, quitamos la corteza también de la región opercular para ver ahora sí todo este plano de fibras en U que conectan los giros del hemisferio cerebral en la cara lateral. Estas fibras en U forman lo que algunos autores han llamado la sustancia blanca superficial. Entonces, nuestro hemisferio cerebral se divide en dos, la sustancia blanca superficial y la sustancia blanca profunda. Esta sustancia blanca superficial está formada por fibras en U que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, así queda, ya se alcanza a disecar un poquito más lo que es, o abrir un poquito lo que es la cisura lateral o de Silvio. Y vamos dejando las arterias en su lugar. Generalmente el método Kingler, si nosotros leímos textualmente el libro de Atlas Cerebri Humani del doctor Joseph Kingler, nos dice que retiremos el sistema vascular para hacer la disección de fibras. Sabemos como anatomistas que se debe de tratar de quitar lo menos, se debe de tratar de evitar retirar elementos anatómicos porque anatomía son relaciones anatómicas. Entonces, en el momento que tú quitas algún elemento en la disección, pues se pierde esa relación. Entonces, acá lo que nos interesaba o lo que nos interesa en este trabajo es mantener la relación del sistema vascular, arterial y venoso con la sustancia blanca, que es también que es muy importante. Entonces, hacemos el acercamiento a nivel de lo que es el valle silviano. Nuevamente vemos aquí la vena silviana superficial hacia el seno esfenoparietal o de Breschet. Vemos un acercamiento con el macrolente, nos acercamos hacia la región de los giros y vemos estas fibras, ¿no?, que hemos llamado la sustancia blanca superficial, que conecta un giro con otro giro. Son las fibras de asociación corta. ¿Cuál es la implicación de esto? Pues podemos tener tumores y sabemos que los tumores tienen forma de interaccionar con la sustancia blanca. Hay una diapositiva que siempre viene en estas pláticas de disección de sustancia blanca, que un tumor puede relacionarse con la sustancia blanca de 4 maneras. Una es haciendo edema, otra haciendo lisis, otra es infiltrando la sustancia blanca como tal, y la otra es desplazando los fascículos. Esas son las 4 formas de interacción de un tumor con la sustancia blanca. Entonces, generalmente sabemos que estas fibras pueden ser una vía de que un tumor puede infiltrar estos axones y puede diseminarse a través de estas conexiones, ¿verdad?, de giro a giro. La otra es igual, pues en el caso de la epilepsia, tenemos que si esta es una zona epileptógena, se despolarizan estas neuronas y entonces está este viejo concepto de la crisis parcial simple,
que se vuelve secundariamente generalizada por la asociación o la conexión que hay entre las diferentes áreas del cerebro por medio de las fibras de asociación y con las del lado contralateral por medio de las fibras comisurales. Entonces, ese es uno de los aspectos importantes de la anatomía de estas fibras. Entonces, ahí están mis fibras de asociación cortas. Y vemos la relación con las arterias y cómo de estas arterias corticales salen vasitos que van a irrigar a lo que sería la corteza que está en lo que es el vértice o en el ápex de estos giros. Hay algunos estudios anatómicos que se enfocan en la irrigación justamente de la corteza cerebral. Bueno, entonces, ya una vez retirado lo que es la sustancia blanca del hemisferio cerebral, lo que hacemos, quitando la capa superficial, que son las fibras de asociación corta, identificamos este fascículo, que ya es un fascículo de asociación larga. Es el fascículo unciforme. Sabemos que este fascículo unciforme, el fascículo longitudinal superior, el fascículo longitudinal superior me conecta el área de Broca con el área de Wernicke, principalmente la parte anterior o la parte ventral. Este fascículo, en la parte ventral, es la parte que conocemos como fascículo arcuato. Su relación es con el surco perinsular superior. Todos los tractos de sustancia blanca tienen una parte troncal, o lo que se llama el stem del fascículo. Entonces, la parte troncal está en relación con la unión del surco perinsular superior con el perinsular inferior. Generalmente, si yo quiero disecar este fascículo, ya el doctor Kadri, que nos ha mostrado en ocasiones previas cómo hacer la disección, se puede entrar de dos maneras. Una es a través de la parte media aquí de la parte media entre el oblio parietal superior e inferior, y la otra es por el surco perinsular superior con su unión con el perinsular inferior. Entonces, en este punto es donde vamos a encontrar la parte más gruesa del fascículo y más compacta. Y de aquí, si lo encontramos en este punto, lo que hacemos es disecarlo hacia adelante y hacia atrás. Y entonces es más difícil que es más difícil que lleguemos a llevarnos a lesionar este fascículo en la disección, ¿verdad? Entonces, esas son las relaciones anatómicas de este fascículo. El fascículo longitudinal superior está en relación con el surco perinsular superior y el inferior. Vemos acá la vena silviana profunda y los giros de la ínsula, que vamos a ver en un acercamiento. Entonces, vemos aquí a la ínsula con sus giros anteriores, el surco insular central, que corresponde a este de aquí, el insular central, y sus tres giros insulares cortos, el anterior, el medio y el posterior, y dos giros insulares largos, el anterior y el posterior. Vemos aquí, esta es la cara dorsal y lateral de la ínsula, el ápex de la ínsula, donde se encuentra el limen insular o pliegue falciforme, y hacia acá esto sería la cara anterior de la ínsula, que a veces no mencionamos tanto. Generalmente de la ínsula nos enfocamos más en la cara lateral, pero también tiene una cara anterior, que es esta de acá. Entonces, ya en relación con la cara anterior, vemos este segmento de la cerebral media, que es el segmento M1, y su rama inferior, que es la temporal, y su división en la rama superior, que es la temporoparietal. Y como de estas ramas van a ir saliendo los ramos corticales, que mencionamos anteriormente. Vemos la silviana superficial como vena, drenando al seno parietal, y la silviana profunda. Nuevamente, hacia atrás, vemos aquí la vena silviana profunda, o vena cerebral media profunda, que se dirige rodeando el himen hacia la región de la sustancia perforada anterior. Tenemos aquí nuevamente la región del tallo de la cisura lateral en relación con el himen insular. Vemos el segmento M1 y cómo del segmento M1 salen estas arterias pequeñitas. Aquí ya se alcanza a apreciar una de las arterias que sale del segmento M1 muy lateral. Esta arteria es una arteria lentículo estriada lateral y va a dirigirse a la sustancia perforada anterior. Vemos aquí la cerebral media nuevamente superficial y su dirección hacia la dura madre y hacia el seno venoso esfenoparietal. Posteriormente, ¿qué hicimos? Bueno, pues ya quitamos los elementos venosos, identificamos el fascículo longitudinal superior, identificamos estos fascículos estas fibras de asociación corta y las ramas corticales. Después, una vez que ya identificamos los giros insulares cortos, los giros insulares largos, hacemos disección, quitamos la corteza de del lóbulo de la ínsula, ya mencionamos la correlación funcional, hablamos que el himen de la ínsula
forma parte del área olfatoria primaria. La ínsula también se relaciona con la percepción del gusto. Y los giros insulares largos, el anterior y el posterior, junto con la corteza relacionada con el surco intraparietal, lo mencionamos que se asocia como área vestibular. Ahí es donde se llega la información con respecto a la función vestibular. Entonces, ya tenemos esa corteza y lo que hacemos es quitar la corteza del lóbulo de la ínsula. Y abajo de la corteza del lóbulo de la ínsula encontramos estas fibras. Son fibras de asociación corta que conectan un giro insular con otro giro insular. Esta sustancia blanca que conecta un giro insular con otro giro insular va a formar una cápsula que se llama cápsula extrema. Esa es la cápsula extrema. Generalmente estas fibras van a pasar lateral al fascículo longitudinal superior. Se alcanza a apreciar muy bien en la disección cómo estas fibras siempre se van a ubicar lateral al fascículo longitudinal superior, las de la cápsula extrema. A diferencia de las fibras de la cápsula externa, que pasan por debajo del fascículo longitudinal superior. Vemos aquí se ven muy bien ya estas fibras, ya son las fibras de la cápsula externa. Entonces, estas que conectan un giro con otro giro son las fibras de la cápsula extrema. Vamos a un plano más profundo, que es un poco más liso, y es la cápsula externa. Estas ya se van a encontrar con la parte profunda del fascículo longitudinal superior. ¿Estamos de acuerdo? Después, hacia adelante, tenemos ya que aparece este fascículo, miren. Este fascículo se llama fascículo unciforme. El fascículo unciforme me conecta la corteza orbitofrontal con el polo temporal y se relaciona con lo que habíamos mencionado de la regulación emocional del lóbulo prefrontal con la amígdala. Entonces, es para el control inhibitorio de la amígdala por parte del lóbulo prefrontal. Se llama fascículo unciforme. Arriba del fascículo unciforme vemos un fascículo que es el occipito frontal inferior, que está acá. Ahorita lo vamos a ver en un acercamiento. Nuevamente vemos las ramas corticales, vemos la vena silviana profunda. Entonces nos acercamos, vemos que es el fascículo unciforme en su parte ventral, vemos el fascículo occipito frontal inferior, un poco de él. Hacia arriba vemos aquí este núcleo que se ve un poco más grisáceo, es el claustro o antemuro. Vean el detalle anatómico, cómo entre lo que es el fascículo unciforme y el occipito frontal y el claustro o antemuro empiezan a salir las arterias más laterales de las arterias lentículo-estriadas y también empiezan a haber relación con las venas. Entonces se puede decir que hay un pedículo vascular entre el claustro y antemuro y el fascículo occipito frontal inferior y el unciforme. ¿Ok? Esto es de relevancia principalmente en relación con malformaciones arteriovasculares en la región de la ínsula. Hacemos nuevamente el acercamiento, nuevamente vemos aquí el claustro o antemuro, vemos la región de la cápsula externa, vemos cómo su característica es más lisa, vemos hacia arriba el fascículo longitudinal superior que ya hemos mencionado. ¿Qué hicimos posteriormente? Hicimos disección por regiones. Hacia acá en la parte inferior observamos al claustro o antemuro, quitamos las fibras de la cápsula externa y entonces por abajo de la cápsula externa vemos este núcleo que es el putamen. Después en un segmento, esto también es putamen, retiramos el subputamen de la parte media y vemos aquí la cápsula interna. Y vemos estas arterias que son las arterias lentículo-estriadas. Sabemos que estas arterias lentículo-estriadas vienen desde el segmento M1 de la cerebral media y están irrigando lo que es el brazo posterior de la cápsula interna, al núcleo putamen o al núcleo lenticular principalmente. Entonces, vemos aquí estas arterias lentículo-estriadas. Hacemos el acercamiento, veamos cómo disecamos la cápsula, las fibras de la cápsula externa. Esto sería el putamen, que es la parte lateral del núcleo lenticular. Las fibras radiadas que están convergiendo hacia el pedúnculo cerebral de la cápsula interna. Sabemos que la cápsula interna hacia arriba, sobre el borde superior del lenticular, se continúa como corona radiada, que es todo esto. El límite anatómico entre decir cápsula interna y corona radiada es el borde superior del núcleo lenticular, que es este margen. Entonces, de aquí para abajo es cápsula interna, de aquí para arriba es corona radiada. Y estas fibras de la corona radiada se mezclan con las fibras del cuerpo calloso que vienen en sentido medial. Entonces, lo que alcanzamos a apreciar, esta es cápsula externa, putamen, cápsula interna, claustro antemuro,
el fascículo unciforme y el fascículo occipito frontal inferior. Nuevamente, vemos aquí en una foto un poco oblicua las fibras cómo van en sentido lateral a las fibras de la cápsula externa. Después vemos aquí la cápsula interna y las arterias lentículo-estriadas. Nuevamente es un acercamiento enfocándonos hacia estas arterias, las arterias lentículo-estriadas. Después lo que hacemos es que nuevamente nos vamos un poco más hacia abajo, empezamos a disecar el fascículo occipito frontal inferior, el fascículo unciforme que ya mencionamos que se relaciona con la regulación emocional. Seguimos manteniendo la relación con la vena silviana profunda, el núcleo claustro antemuro, y exponemos un poco más el putamen. El putamen, y vemos aquí cómo en la cara lateral del putamen viene una arteria, miren, que es un poco tortuosa, ¿verdad? Esta arteria tortuosa, pues es la arteria lenticuloestriada lateral, que viene del segmento M1, miren, vienen de aquí, entra por la sustancia perforada anterior y llegan acá, a la parte lateral del núcleo lenticular. Entonces, esta arteria está inmediatamente por abajo de la cápsula externa. Entonces, ahí está nuestro putamen, identificamos nuestro fascículo unciforme, el occipito frontal inferior y el claustro antemuro como relación anatómica. Entonces vamos haciendo la disección topográfica de superficial o profundo de esta región. Ya reclinamos los segmentos corticales de la cerebral media, vemos el segmento M1 y cómo se originan las arterias lenticuloestriadas. Generalmente en este espécimen tenemos 7 arterias lenticuloestriadas originándose del segmento M1 y que se van hacia acá, hacia la región del núcleo lenticular. Vemos este detalle, cómo es tortuosa esta arteria lenticuloestriada y está en la parte lateral del putamen. Después lo que hicimos es retirar el putamen y aparece ya en un plano más profundo lo que es estas fibras. Entonces, en un primer plano tenemos al fascículo unciforme, después al fascículo occipito frontal inferior y después más hacia abajo aparecen estas fibritas que son las fibras de la comisura anterior. Es una relación anatómica importante para las lentículoestriadas. Dejamos la comisura anterior, dejamos parte del putamen y va a empezar a aparecer el globo pálido. También aquí ya cortamos lo que es la silviana superficial y mantenemos parte de la silviana profunda como relación anatómica. Nuevamente nos acercamos hacia esta región. Vemos la comisura anterior, el fascículo unciforme, el fascículo occipito frontal inferior, las ramas corticales como si fueran, se dan cuenta, es como hay una similitud entre las ramas corticales que son laterales y las lentículoestriadas. Son como dos árboles vasculares, uno por fuera y uno por dentro. Entonces, tengo mi lentículoestriada originándose del segmento M1, entran a irrigar la parte del núcleo lenticular. Veamos aquí, se ve el fascículo unciforme, nuevamente mi occipito frontal inferior, aparece la comisura anterior, que es estas fibritas en un tercer escalón, en profundidad, y vienen aquí las arterias lenticuloestriadas. Estas de acá son las laterales. Entonces, este detalle anatómico es muy interesante. Cómo las arterias laterales de las lentículoestriadas se vuelven laterales y posteriores. Y las que vienen mediales, las lentículoestriadas mediales, van a dirigirse anteriores y mediales. Supongamos, esta arteria que vemos aquí es la recurrente de Hübner, que se origina del segmento A1 de la cerebral anterior. También entra por la sustancia perforada anterior, pero las lentículoestriadas mediales se están dirigiendo medial y anterior, y las lentículoestriadas laterales se están dirigiendo lateral y posterior. Este es un detalle anatómico que vemos en la disección. Generalmente también se puede apreciar en los estudios de angiografía. En la angiografía se alcanza a apreciar muy bien cómo las lentículoestriadas mediales se van como hacia adelante y mediales. Y las lentículoestriadas laterales se van posteriores y laterales. En relación a esto, que es la comisura anterior, se dan cuenta, están pasando por delante de la comisura. Esto sería putamen y este tejido que tiene esta consistencia como con axones ahí, recuerden que es el globo pálido, es la característica del pálido, que tiene una gran cantidad de sustancia blanca. Entonces esto ya es pálido, este es putamen, cápsula externa y esto es cápsula interna y su relación con estos elementos vasculares. Hacemos una foto un poco más oblicua, vista desde atrás, para ver la relación del fascículo unciforme, el fascículo occipito frontal inferior, la comisura anterior, que es esta de aquí,
Por delante de la comisura anterior, las lenticuloestriadas laterales, estas de acá ya son las lenticuloestriadas mediales, que van a perforar el brazo anterior de la cápsula interna para irrigar la cabeza del caudado. Sabemos que la lenticuloestriada medial, la recurrente de Hübner, irriga principalmente lo que es brazo anterior del núcleo caudado, la cabeza del putamen y la parte anterior la cabeza del caudado, brazo anterior de la cápsula interna y la parte anterior del putamen. Ese es territorio de irrigación de la arteria, recurrente de Hübner, que es esta, perforando lo que es la cápsula interna. En la parte posterior, estas son las lenticuloestriadas laterales, que como hemos dicho, se van en dirección posterior. La relación nuevamente con la comisura anterior, aquí aparecen fibras que van en sentido posterior, por abajo de lo que es el fascículo longitudinal superior, que es este. Hacia acá vemos las fibras de la cápsula externa y el putamen. Aquí se ve muy bonito también la parte del segmento M1 o segmento esfenoidal. Sabemos que ese segmento M1 esfenoidal y recibe ese nombre porque va paralelo a este borde, que es el borde libre del ala menor del esfenoides. Este es el borde libre del menor del esfenoides, donde viene el seno esfenoparietal. Entonces aquí estamos ya completamente en la región del tallo de la cisura lateral. Hacemos un acercamiento, vemos la comisura anterior, las arterias que están entrando por la sustancia perforada anterior. Sabemos que por delante de la comisura está la zona del núcleo basal de Meiner. En esta zona tenemos a lo que es el núcleo accumbens y que en global todo eso forma el estriado ventral. Entonces, zonas muy importantes que tienen que ver, el núcleo basal de Meiner sabemos que tiene que ver con la producción de acetilcolina para nuestro cerebro, el núcleo accumbens que tiene que ver con el estado de recompensa y cómo son zonas altamente vascularizadas y su relación con estas arterias que son las lenticuloestriadas. Seguimos en un plano más profundo y entonces nuevamente identificamos cómo esta región frontotemporal va como en planos, ¿no? De superficial a profundo. Entonces tenemos el fascículo unciforme, el fascículo occipito frontal inferior. En un segundo plano aparece esta arteria, esta comisura, que es la comisura anterior, y en un plano más profundo aparecen estas fibras. Estas fibras son las fibras de la vía visual. Van a ser las fibras del asa de Mayer. Entonces vamos a hacer un acercamiento. Nuevamente vemos el segmento M1, vemos el fascículo unciforme, occipito frontal inferior, comisura anterior. Nos vamos acercando. Veamos aquí cómo vienen unas fibras que están pasando por la parte infralenticular y que van en dirección hacia el lóbulo occipital. Estas fibras son las radiaciones genículo-calcarinas. Sabemos que las genículo-calcarinas se dividen en superiores e inferiores, que las inferiores son las genículo-temporocalcarinas porque hacen una asa que conocemos como asa de Mayer. Cuando se hace la lobectomía temporal, una complicación, si se hace la resección muy posterior, es la lesión de la asa de Mayer. Alguna vez mencioné que el asa, cuando se hace esa lobectomía temporal, se produce una cuadrantanopsia y igual comentándolo con el doctor Mario Alonso Vanegas, neurocirujano de epilepsia aquí en México y que es experto en toda esta parte de las lobectomías y la región anatómica del lóbulo temporal y todo lo que es de neurocirugía de epilepsia, me decía que el déficit es mucho más específico, que no es tanto una cuadrantanopsia, sino que es una lesión más focalizada. Habría que buscar artículos con respecto a eso, pero bueno, se hace la correlación. Una complicación de la lobectomía temporal es la lesión de la vía visual, específicamente del asa de Meyer o de Mayer. Igual hacia abordajes hacia el asta temporal del ventrículo lateral, ¿verdad? Que vamos a ver ahorita. Entonces, vemos en planos, esto se llama mi fascículo unciforme, occipito frontal inferior, en un plano más profundo, mi comisura, en un plano más profundo, la vía visual. Recuerden que la vía visual está pasando aquí infralenticular, en la parte más posterior del brazo posterior de la cápsula interna. Nuevamente aquí vemos las arterias lentículo-estriadas como relación anatómica. Nuevamente vemos esa zona, vemos aquí el asa de Mayer, que ya empieza a aparecer, la comisura anterior, el fascículo unciforme y las lentículo-estriadas laterales. Veamos cómo viene aquí, ya quitamos un pedacito del fascículo occipito frontal inferior, vemos la comisura anterior, el asa de Mayer o genículo-calcarinas inferiores. Ya se ve esta característica, cómo está formando esta curvatura en el lóbulo temporal. Aquí vienen las vías genículo-calcarinas inferiores y arriba las genículo-calcarinas superiores. Sabemos que el conjunto de fibras en esta región
de las genículo-calcarinas superiores, inferiores, fibras posteriores de la comisura anterior, fibras posteriores del fascículo unciforme, fibras posteriores del fascículo occipito frontal inferior, forman una capa de sustancia blanca aquí que se llama stratum sagital, que va en dirección hacia el lóbulo occipital. Aquí ya cortamos la parte más inferior del fascículo longitudinal superior para que podamos ver este plano. Nuevamente arriba vemos las fibras de la cápsula externa, ¿verdad? Esta es la cápsula externa, nuestro putamen. Entonces, así vamos en relación con esta región. Este estudio nos permite ver, es un estudio sobre la anatomía de las arterias lentículo-estriadas mediales. Son estudios clásicos, estos estudios son como de los 50, en los cuales se inyectaba bario en los especímenes anatómicos y después se les sacaba una resonancia magnética. Entonces, fíjense cómo están aquí las lentículo-estriadas, todas las arterias lentículo-estriadas, y cómo las arterias lentículo-estriadas llegan a lo que sería el putamen, perforan la cápsula interna y van a irrigar la cabeza del núcleo caudado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo en nuestra disección con respecto a estas fibras que vienen aquí, estas arterias más bien, estas arterias están perforando, vamos a ponerlo acá, estas arterias están perforando el brazo anterior de la cápsula interna para irrigar la cabeza del caudado. Entonces, esta es la recurrente de Hübner. Igual, hace muchos años, ya sí, hace algunos años ya, cuando era estudiante y nos interesaba esto de la anatomía vascular, nos acercamos al doctor Edgar Natal en el Instituto de Neuro y le decíamos, oiga doctor, estaría padre, estaría interesante poder hacer un estudio de anatomía vascular, ¿no? Nosotros pensando en el segmento M1 o en segmentos corticales o subaracnoideos. Y él nos mencionaba en esos años, lo que pasa es que eso ya está muy descrito. Más bien, lo que puedes hacer es un estudio de los trayectos intraparenquimatosos de los ramos perforantes. Y si es cierto, o sea, con respecto a la anatomía de los ramos perforantes del sistema vascular cerebral y sus relaciones con la sustancia blanca, hay muy poco. Hay muy poco sobre sustancia blanca, irrigación, la parte arterial, y mucho menos hay con respecto a estudios anatómicos del drenaje venoso de la sustancia blanca. Entonces, este es un ejemplo cómo la anatomía sigue siendo un campo de estudio y un campo de investigación, aparte del entrenamiento para el conocimiento neuroanatómico. Entonces, veamos, se pueden combinar técnicas. Nuevamente, en este caso, es en una técnica anatómica con estudios de radiología con bario. Actualmente, pues ya se podrían hacer de otra forma también. Entonces, fíjense, vemos aquí las fibras de lo que es el fascículo unciforme, fascículo occipito frontal inferior, la comisura anterior, mi asa de Mayer, ya se ve muy bonito aquí cómo va haciendo la curvatura para formar esta asa, las geniculocalcarinas superiores y el putamen. Después ya vamos acercándonos, vemos aquí justamente esta foto, enfocamos en esta región para que se vean las fibras que van a formar el stratum sagital y cómo este stratum sagital está por abajo del fascículo longitudinal superior. Ahí está el acercamiento nuevamente, vemos las fibras del asa de Mayer o genículo-calcarinas inferiores, vemos las fibras del fascículo unciforme y la comisura anterior. Por delante de la comisura anterior, las lentículo-estriadas. Si lo vemos en una vista de frente, si hacemos una fotografía más enfocada anterior, vemos el putamen y aquí se ve el globo pálido, ¿no? Se ve un poco más clarito aquí, que es el globo pálido, y vemos las arterias lentículo-estriadas como relación anatómica. Ahí nuevamente está esa región. Nuevamente vemos aquí cómo está en relación con la cápsula interna. Posteriormente, ¿qué hicimos? Pues cortamos lo que es el fascículo unciforme y el fascículo occipito frontal inferior y ya exponemos completamente a la vista lo que es las arterias lentículo-estriadas. Y este detalle anatómico que hemos ya mencionado. Las arterias más laterales del segmento M1 se van posteriores y laterales. Y las arterias más mediales que vienen del segmento M1 o las arterias que vienen del segmento A1 se van anteriores y mediales, estas de acá. Esta arteria es la recurrente de Hübner, ya la hemos seguido con el microscopio hacia la cara medial y es nuestra arteria recurrente de Hübner. Ok, entonces en el trayecto intraparenquimatoso, entonces ahí está la relación de estas arterias lentículo-estriadas con la sustancia blanca de la cara lateral. Vean cómo todas están entrando por delante de la comisura, ¿no? Aquí por delante de la comisura anterior
profundo al fascículo unciforme y al fascículo occipitofrontal inferior y lateral al brazo anterior de la cápsula interna. Ahí hacemos un acercamiento, nuevamente vemos a la comisura y la relación con las arterias y el globo pálido, toda esta parte del globo pálido. Ahí nuevamente no perdemos de vista aquí nuestra vena silviana profunda y nuevamente hemos dicho que lo que menos tiene palabra pues es el sistema venoso. Vemos cómo las descripciones originales, unas descripciones clásicas, nos dicen que la silviana profunda se va rodeando el tallo de la cisura lateral para llegar a las venas estriadas que están saliendo por la sustancia perforada anterior. Y de ahí se une con la vena cerebral anterior para formar la vena basalo de Rosenthal. Aquí estamos viendo cómo no es así, que la vena silviana profunda está llegando a la vena silviana superficial para drenar al seno esfenoparietal. Entonces es una variante anatómica con respecto a la vena silviana profunda. Es lo que apreciamos. Ya vemos aquí nuevamente la relación con las arterias lentículo estriadas. Después, ¿qué hicimos? Pues hicimos el corte de la comisura anterior, expusimos de una forma más clara en un plano profundo al asa de Mayer, hicimos una ventana para acceder hacia el asta temporal del ventrículo lateral, y aquí se asoma este núcleo. Este núcleo es el núcleo amigdalino. Todo esto es la amígdala. La amígdala, esto es el asta temporal del ventrículo lateral, y esta es la cabeza del hipocampo, y aquí se asoman los plexos coroides. Hacemos un acercamiento, identificamos las mismas estructuras. Vemos nuestra amígdala en la porción intraventricular, nuestra cabeza del hipocampo y los plexos coroides. Veamos la relación de la amígdala y la cercanía con la parte ventral de lo que es la parte ventral del putamen y del globo pálido. Sabemos que lo que comentan los neurocirujanos que hacen amígdala hipocampectomía, que en la aspiración de la amígdala o en la resección del hipocampo tienen que tener un límite superior, que si se pasan de ese límite superior, pues llegan a la parte ventral del globo pálido del putamen y pues se encuentran con estas arterias, ¿verdad? Que son las arterias lentículo estriadas en su segmento intraparenquimatoso. Entonces, es una relación, debe haber un límite anatómico superior. Este límite anatómico superior de hasta dónde se puede hacer la resección de la amígdala. Entonces, la amígdala se considera, en algunos anatomistas la consideran como parte del estriado ventral al núcleo amigdalino, y es lo que se conocía como el arquiestriado. Entonces sabemos que nuestro estriado, desde el punto de vista filogenético, se divide en neoestriado, o el estriado, que es el caudado y el putamen. El globo pálido lo llamábamos el paleoestriado, y el arquiestriado lo describieron como el núcleo amigdalino. Hay muchas clasificaciones con respecto a los núcleos de la base. Entonces, esa es una de ellas. Entonces, posteriormente ya hicimos la resección del giro temporal T3, que es el temporal inferior y el occipito temporal lateral. Este surco es el surco occipito temporal lateral. Esto es la eminencia colateral. Sabemos que la eminencia colateral es resultado del surco colateral. Vemos la amígdala y vemos aquí el hipocampo. Y la relación con la vía visual, la comisura anterior y el fascículo unciforme. Entonces vamos ahí viendo todo esto. Ya exponemos aquí parte de lo que es la dura madre de la fosa craneal media. Nuevamente hacemos el acercamiento, vemos aquí esta dura madre, vemos aquí este surco que hemos mencionado. Este es la parte del surco occipito temporal lateral y aquí está la eminencia colateral donde está el surco colateral. ¿Okay? Entonces ahí vamos haciendo nuestra proyección. Vamos haciendo la sección. Vamos ampliando un poco más la ventana, observamos la amígdala, observamos el hipocampo, parte de los plexos coroides, y nos vamos a ir más hacia atrás, resecamos parte de esta sustancia blanca, se ve aquí la eminencia colateral, la mantenemos, vemos aquí el hipocampo que ya hemos dicho, los pies hipocampis, o las impresiones leoninas, que justamente de las primeras veces que yo lo llegué a escuchar fue con el doctor Paulo Cadri en los cursos de disección de fibras en Rosario y allá en Cusco. Las impresiones leoninas o pies hipocampis, que están en la cara lateral del hipocampo. Sabemos que esta sustancia blanca que cubre el hipocampo es el alveus. El alveus, vemos los plexos coroides. Entonces tenemos esta estructura maravillosa que es nuestro hipocampo. Hacia arriba, bueno, levantamos aquí nuevamente nuestras cenículo-calcarinas y el asa de Mayer. Recordemos que tenemos este principio anatómico de no resecar en lo máximo, en lo posible, de tal manera que se mantengan las relaciones anatómicas.
Vemos los plexos coroides y las arterias coroideas. En relación con esto, hacia acá va a estar el punto coroideo anterior, por donde va a entrar la arteria coroidea anterior. Ya cortamos los segmentos de los segmentos M2 de la cerebral media a nivel aquí estaba la rodilla de la cerebral media, se cortaron los dos segmentos para que quedara nada más el segmento M1 y las lentículo estriadas. Así vamos en esa disección. Nuevamente ya identificamos estos elementos que hemos mencionado. Veamos la cercanía de las lentículo estriadas con la amígdala. Igual algún día platicando en los cursos de neuroanatomía con el doctor Federico Sánchez, con respecto a abordajes para hacer amígdala hipocampectomías y su contexto anatómico, él nos comentaba que están reportados vías de abordaje a través del tallo de la cisura lateral y que una de las consideraciones anatómicas de entrar a hacer la amígdala hipocampectomía por la parte del tallo de la cisura lateral es que te encuentras con las lentículo estriadas. Ese es una buena correlación habría que buscar, está el artículo, los artículos, es cuestión también enviar de ponerle acá las referencias bibliográficas. Vemos aquí la amígdala, nuevamente los pies hipocampis, acá está la eminencia colateral y hacia atrás vamos a tener el trígono colateral. Vemos acá los plexos coroides, recuerden que por acá está entrando lo que es la arteria coroidea anterior. Igual seguimos haciendo la disección, abrimos el asta temporal del ventrículo lateral, levantamos los plexos coroides y aquí vemos parte de la arteria coroidea, ramitas de la arteria coroidea. Ahí está de forma más extensa. Aquí vamos a abrir la fisura coroidea. Entonces vemos por abajo a la parte inferior de la fisura coroidea y vemos la parte superior. Una vez que identificamos estos elementos, lo que vamos a hacer es acortar. Si nos regresamos un poquito acá, vamos a hacer el corte, vamos a cortar aquí a este nivel. Se corta para hacer lo que sería la hipocampectomía y quitamos también un poco de la amígdala para entrar a este espacio. Entonces, entramos por acá, se abre la fisura coroidea, ya se hizo el retiro de estos giros. Y mencionamos que por la fisura coroidea entramos aquí a lo que es la parte lateral del mesencéfalo. Vemos aquí el pedúnculo cerebral, vemos esta arteria que es la arteria cerebral posterior y sabemos que es la arteria cerebral posterior porque está dorsal a lo que es el tercer nervio craneal. Este es el oculomotor que va en dirección hacia lo que es el trígono del oculomotor. Hacia abajo vemos esta arteria que sabemos que es la cerebelosa superior. Sabemos que la que está por abajo del tercero es la cerebelosa superior, la que está dorsal al tercero es la cerebral posterior. Pedúnculo cerebral, aquí aparece una venita, esta es la vena mesencefálica lateral, que también es importante como relación anatómica. Esta vena mesencefálica lateral está drenando a esta vena que está en la parte superior de la cisterna ambiens, es la vena basal o de Rosenthal. Nuevamente vemos aquí nuestro segmento M1, las lentículo estriadas, la comisura anterior y por abajo de la comisura anterior y esta región, pues la vena basal o de Rosenthal. Entonces, si esta es mi cerebral media, esta es mi carótida interna, esta de aquí. Y entonces de mi carótida interna en el segmento supraclinoideo sabemos que sale la arteria oftálmica, que sale esta arteria, que se ve aquí, miren, está muy bonita esta arteria, que es la arteria comunicante posterior. Esta sería la comunicante posterior, entonces esto es segmento P2, el segmento P2A, el segmento P2P, de la cerebral posterior, y la que sigue sería esta arteria, que es la arteria coroidea anterior. Entonces, sabemos que la arteria coroidea anterior también va a irrigar parte del brazo posterior de la cápsula interna. Hay una descripción clásica, sabemos que no es frecuente estos síndromes vasculares, justamente porque justamente por la variabilidad anatómica con respecto a la irrigación, a los territorios de irrigación, pero recuerdo igual en alguna clase del doctor Gómez Yata que nos hablaba del síndrome de la coroidea anterior, el síndrome de las 4 H's, que hacía hemiplegia, hemianestesia, hipoacusia y hemianopsia. Viendo esta parte de los síndromes vasculares, pues sabemos que no es que en la frecuencia de esto es variable. ¿Por qué es variable? Porque es variable la anatomía vascular. Ahí la correlación también es la correlación que algún momento se hizo, nos menciona el libro del doctor Fernando Martínez de vascularización cerebral,
de Uruguay, el doctor Fernando Martínez, que se llegó a hacer la ligadura de la coroidea anterior como tratamiento de la enfermedad de Parkinson, igual por la correlación con la irrigación del núcleo subtalámico. Entonces, pues esta arteria es muy importante, ¿verdad? La arteria coroidea anterior va hacia el punto coroideo. Entonces, en esta foto, pues vemos todo el trayecto. Entonces, aquí viene la coroidea anterior, viene hacia acá con sus ramitas para irrigar la parte del estriado ventral, la parte de la cápsula interna, y viene aquí para entrar a la fisura coroidea. Entonces, esta arteria coroidea anterior es un límite anatómico que utiliza el neurocirujano para hacer la resección en la amígdalo-hipocampectomía. Hay dos límites anatómicos. Uno de ellos es la coroidea anterior y otro sería el tracto óptico, que sería ya esta región. Esta región de aquí es el tracto óptico que forma parte de la vía visual, ¿verdad? Entonces, aquí están las dos relaciones anatómicas. Por arriba del tracto óptico ya estás a nivel de la comisura y más hacia arriba ya estás en el estriado ventral. Y ya te encuentras nuevamente, pues lo que hemos mencionado, las lentículo-estriadas. Vemos esta vena que ya hemos descrito, que es la vena basal o de Rosenthal. A esta vena basal o de Rosenthal, que viene aquí un poco más profunda en relación con el tracto óptico, está drenando esta vena, que es la vena mesencefálica lateral, que viene en el surco mesencefálico lateral del tallo cerebral, ¿no? Del mesencéfalo. Entonces, ahí vamos viendo estos detalles anatómicos. Nuevamente hacia adelante, vemos aquí estas dos arterias, la comunicante posterior y la coroidea anterior. Todo el trayecto cisternal, lo que se llama el trayecto cisternal de la arteria coroidea anterior. Entonces, ahí también ya hay trabajos anatómicos enfocados exclusivamente a la anatomía de la coroidea anterior. En esta otra imagen, nuevamente vemos aquí mi cerebral posterior, mi mesencefálica lateral, la coroidea anterior y el tracto óptico como límite superior. Y se dan cuenta, ya que aparece donde hicimos el corte, aquí aparece parte de lo que conocemos como el caballito de mar, el giro del parihipocampo, que es T5, como esta corteza del parihipocampo se continúa con el hipocampo, que el hipocampo está cubierto por el alveus, se ven las impresiones leoninas y cómo el hipocampo se continúa con el dentado, para formar lo que conocemos desde el punto de vista neuroanatómico como la formación hipocámpica y desde el punto de vista quirúrgico la región temporomesial. Ahí se ve muy padre, ¿no? Muy interesante la relación de la fisura coroidea, la cisterna, esta parte de la cisterna ambiens, hacia atrás la cuadrigeminal y la correlación con el caballito de mar. Sabemos que el caballito de mar se relaciona con la memoria y pues hay que hacer la correlación siempre que se habla del hipocampo y del caballito de mar con el cuento de Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Aquel personaje que todo lo recordaba y que decía que más recuerdos tengo yo de todos los recuerdos que tiene una persona en el mundo, algo así. Ahorita no recuerdo bien, ¿no? Me está fallando la memoria justamente, hablando de hipocampo. Dice, más recuerdos tengo yo que todos los recuerdos que tienen una persona en el mundo, algo así menciona. Este cuento de Funes el Memorioso con respecto a un paciente que tiene una hiperfunción de su lóbulo temporal y que se lo imaginó Borges, pero reportó Luria, un paciente que tenía esta alteración, aquellos que tienen una memoria prodigiosa. Entonces está en relación con esta corteza, que también se asocia al corto plazo y a la memoria a largo plazo. Hacia atrás estamos aquí a nivel del trígono colateral, también a nivel del atrio del ventrículo lateral, y hacia atrás estaría el asta occipital y hacia arriba el cuerpo del ventrículo lateral. Entonces, eso es lo que apreciamos en estos planos. Nuevamente bajamos nuestra asa de Mayer, ya lo que habíamos mencionado el tercero, en relación al trígono del oculomotor. Y pues por último, pues esto es lo que retiramos, ¿no? Que es la región temporomesial de la cual nos hablará el doctor Kadri y que parece, siempre lo asociamos con diferentes formas, pero parece como si fuera un guante de box, ¿no? Ok, ahí depende de cómo uno lo asocie. Entonces, muchos de estos trabajos, bueno, estas imágenes trabajamos en colaboración con el doctor Matías Baldoncini, con el doctor Álvaro Campero, el doctor Pablo González, y se publicaron algunas de estas imágenes en el artículo de Anatomía Microquirúrgica del Central Core,
en la revista Neurosurgical Focus. No, perdón, en World Neurosurgery. Anatomía microquirúrgica de abordajes hacia el Central Core. Es una publicación en colaboración con el doctor Matías Baldoncini, con el doctor Richard Párraga, que también estará en el curso de neuroanatomía microquirúrgica. Esta disección ya llevamos bastante tiempo trabajando en ella, llevamos aproximadamente unos 5 años o un poquito más trabajando en los diferentes planos. Y estas son las imágenes. Pueden consultar el artículo en redes, en web. El otro trabajo, pues es el donde vienen también en correlación con esto, disección de la cara lateral y su implicación en la cirugía del lóbulo temporal, este artículo de anatomía topográfica de la sustancia blanca aplicada a la cirugía del lóbulo temporal, igual en colaboración con el doctor Matías Baldoncini, que es estas imágenes, nada más que este es un encéfalo no inyectado, pero es prácticamente lo que les mostré en esta secuencia de disección de la cara lateral. Entonces vemos el fascículo unciforme, la comisura anterior, la amígdala, el hipocampo, se traza la línea en la cual se va a llevar a cabo la amígdala hipocampectomía y se realiza, ¿no? Y se encuentran igual las relaciones anatómicas, la coroidea anterior, la cerebral posterior y la región temporomesial. También igual si están interesados en el artículo, pueden encontrar en la red para descargar. Y pues bueno, pues agradecer a la invitación que nos hace el doctor Franklin, nuevamente a todos los doctores con los que hemos participado en los últimos años en los cursos, hemos aprendido de ellos, más que generalmente la participación que hemos tenido en los cursos en los cuales nos han invitado, más que enseñar, uno ha aprendido, ¿no? de estos doctores que han trabajado el sistema nervioso y que siguen trabajando en él. Este es el curso de disección de fibras que se realizó en la ciudad de Cusco. Creo que fue la última vez que fuimos allá a Cusco, a Perú. Está el doctor Paulo Cadri mostrando cómo hacer la disección de la ínsula. Acá vemos al doctor Suren Matute Favelo. Él es neurocirujano en la ciudad de Saltillo, aquí en México. Pues vemos a otros participantes en el curso, el doctor Matías Baldoncini, por ahí anda el doctor Franklin. Y este es el curso que pudimos tomar en la ciudad de Cochabamba con el doctor Richard Párraga, y es la presentación del doctor Christopher Destrux de la Universidad de Tours. Él tiene un programa de doctorado en su universidad con respecto a sustancia blanca. Tiene un laboratorio y desarrollan protocolos de investigación, y tiene un posgrado para poder realizar este doctorado ahí. Entonces, fue en la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Y entonces aquí es donde nos hemos conocido con otras personas que les apasiona la neuroanatomía. Pues agradecer nuevamente a los personajes que mencioné anteriormente, al doctor Mario Macías Doviñó, que es profesor de la Academia de Anatomía de la Escuela Superior de Medicina, al doctor David García, el coordinador de la licenciatura de Neurociencias, al doctor Luis Delgado, al doctor Matías y al doctor Richard Párraga. Todos ellos hemos estado en contacto en los últimos años y les hemos ido aprendiendo. Pues eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A nombre del comité organizador, agradecemos al doctor Julio César Pérez Cruz por su excelente ponencia. A todo nuestro público los invitamos a la siguiente ponencia mediante el canal de YouTube, que será enviado en unos minutos mediante el WhatsApp en el grupo correspondiente. De nuevo, agradecemos al doctor Julio César Pérez Cruz desde la Ciudad de México por su excelente ponencia. Muchas gracias. Gracias.